Mire, lo que ocurre es que tuvo mucho dinamismo la definición de casos sospechosos. Usted recordará en junio del 2020 que para sospechar de un paciente con posible COVID se hablaba que tenía que tener fiebre más de 38,5 y algunos que otros síntomas, ¿no? Ahora, a partir de ese día, de ese mes, el diagnóstico de caso sospechoso se define como aquel paciente que tiene más de 37,5 y que tiene hiposmia y hipogeusia, es decir, pérdida del olfato y pérdida del sabor. Ahora también la OMS recomienda tomar como caso sospechoso a todo aquel que tenga una rinitis. Como verá, inicialmente se hablaba que el COVID se caracterizaba porque no daba secreción mucosa y ahora sí da secreción mucosa. Eso fue modificándose con el correr de las nuevas variantes. La variante viral original era como esto es como una nueva pandemia, ¿no? Con estas variantes nuevas, ¿no? Que todos estamos aprendiendo de ellas. Ahora, en relación a los chicos, usted acuérdese que el 50% de los pacientes pediátricos contagian menos que lo que contagia un adulto y también padecen la enfermedad menos que lo que padece un adulto. El único problema de los pacientes pediátricos es el llamado síndrome inflamatorio multisistémico, que es una vasculitis sistémica similar a la enfermedad de Kawasaki y que se caracteriza porque, así como la palabra lo dice, es un componente multisistémico, afecta a todos los órganos. Felizmente tiene tratamiento, se trata con gamma globulina endovenosa y felizmente es algo bastante raro de ver. La mayoría de los pacientes pediátricos la pasan muy bien y solamente con paracetamol es suficiente, ¿no? En un porcentaje, ¿cuánto se ve en los pacientes pediátricos? Mire, es cuestión de buscarlos, ¿no? Porque el nicho ecológico, es decir, es todo aquello que circula en un área determinada en un tiempo determinado, es todo COVID. Pueden ser coronavirus de baja patogenicidad o coronavirus de alta patogenicidad, pero es todo COVID. Por tal motivo, es importante hacer diagnósticos etiológicos. Se puede hacer antígenos rápidos, que tienen una buena especificidad y una buena sensibilidad, o directamente estudios moleculares, ¿no? Compañeros, seguramente hay muchas consultas, los escucha el doctor Salgado. ¿Cómo le va, doctor Salgado? Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Y hay muchas preguntas que deben estar recorriendo los hogares a esta hora, pero a ver, para que pongamos algo en claro, el que tiene rinitis alérgica no es que tenga que salir corriendo en este momento a hacerse un testeo, ¿verdad? No, en absoluto. La rinitis, Javier, es un elemento más. Es decir, aparte, usted sabe que más del 40% de la población general tiene rinitis alérgica. Imagínese que si ese paciente con rinitis alérgica consulta, va a colapsar las guardias, ¿no? Tiene que tener algún elemento más. Por ejemplo, pérdida de sabor, pérdida del gusto, o, por ejemplo, fiebre, ¿no? Lo que es importante que la gente sepa que ante los síntomas banales en pandemia, uno debe quedarse en casa, intentar aislarse y no inmediatamente ir a los centros de testeos, que muchos van en transporte público, lo que eso implica, y bueno, y lo que implica el contagio masivo, ¿no? Yo le digo que es un recurso finito, que uno tiene que cuidarlo y no cualquiera tiene que acceder a eso, ¿no? Doctor, recién decía, en los casos pediátricos hay que salir a buscarlos. Nosotros teníamos hace algunos días la información del Hospital Materno Infantil de que habían chicos internados con COVID, pero en realidad habían ingresado por otro motivo, luego del hisopado protocolar, da positivo. ¿Cómo reacciona el cuerpo de un niño ante el coronavirus y puede o no presentar síntomas y cuáles son los más comunes que ellos suelen presentar ante la infección? Mire, la respuesta inmune que se da en los pacientes pediátricos es totalmente distinta a la que se da en el paciente adulto. El paciente pediátrico tiene un sistema inmune mucho más plástico, mucho más inmaduro, y por otro lado se habla también de que tienen menos gradientes receptores AC2. Usted acuérdese que es como la llave de la cerradura. El virus tiene una proteína que se llama Spike, que es la proteína que todo el mundo ya escuchó hablar mucho de ella, que es como la proteína vedette del virus, de la estructura viral, y necesita de un receptor para poder incorporarse a la célula. Los chicos aparentemente tienen menos gradiente, menos expresión de receptores. Por eso es que los chicos hacen menos síntomas y son menos complejos. El paciente adulto mayor tiene lo que se llama inmunosenescencia, es decir, un sistema inmune ya deteriorado, medio gastado. Y eso hace que la respuesta inmune no sea protectora, sino que tenga una respuesta inmune bastante disregulada, ¿no? Alterada, y eso se evidencia en la gravedad de los síntomas.
Los chicos habitualmente la pasan muy bien, se maneja como si fuera un síndrome pseudogripal, no es nada del otro mundo. Y lo que le decía, la única complicación del COVID en los chicos es esta vasculitis sistémica similar a la enfermedad de Kawasaki, pero felizmente se da con mucha rareza. Doctor, ¿qué nos pasó? Digo, el año pasado no sabíamos absolutamente nada. Hasta el nombre nos parecía raro y nos costaba pronunciar. Hemos aprendido muchas cosas y, sin embargo, a un año estamos teniendo más muertos y más casos. ¿No aprendimos nada durante el año pasado? Mire, yo creo, Javier, que es como otra pandemia. La variante viral original, ¿se acuerda aquella descrita en Wuhan a fines del 2019? Ha tenido muchas mutaciones y algunas mutaciones que tienen estas variantes, que según la OMS las clasifica en variantes importantes y variantes que preocupan, o variantes de interés, estas mutaciones o le da mayor afinidad al virus, al receptor, lo que se traduce en una mayor transmisibilidad, lo que se traduce en un mayor impacto de hospitalizaciones, o, bueno, algunas mutaciones, una concretamente que se llama E484K, es una mutación que es de escape inmune, es decir, que esta mutación, esta variante que tiene esta mutación, hace que el virus escape a la acción de los anticuerpos neutralizantes o anticuerpos protectores, para que se entienda, que usted adquirió, ya sea por haber adquirido la enfermedad natural o por haberse vacunado. Y ese es el problema, ¿no? Que ahora hay muchísima más transmisibilidad que el año anterior, ¿no? Concretamente, más del 70% aumentó la transmisibilidad. Usted verá la cantidad de infectados que hay en el mundo, ¿no? Por día es abismal, ¿no? Doctor, ¿y cómo ve la campaña de vacunación? La campaña de vacunación la veo muy enlentecida. Hay que urgente aumentar la velocidad de vacunación a medida que vaya llegando e ir aplicándola. Por supuesto que los hospitales hacen una tarea a destajo. Adriana Jure, Federico Mangione, que están a cargo de la inmunización en Salta, trabajan día y noche, me consta que trabajan día y noche. Pero bueno, hay que acelerar la tasa de vacunación, de eso depende, ¿no? La única posibilidad que tenemos nosotros de mitigar el impacto de esta pandemia y de disminuir la morbilidad y la mortalidad es con la vacuna, no hay otra, ¿no? Ahora le hago la misma pregunta, espero no tener la misma respuesta que me dio un enfermero. Le digo, para usted, ¿cuál es la mejor vacuna de todas? La que le pongan en el brazo. ¿Hay alguna diferencia entre las vacunas que en este momento están en la República Argentina, doctor? Mire, es una excelente pregunta, Javier. En cuanto a inmunogenicidad, todas son parecidas. Es decir, inmunogenicidad significa los títulos neutralizantes que usted tiene para protegerlo contra la enfermedad. Son todas parecidas. Ahora, la única diferencia que con una única dosis no es parecida la inmunogenicidad en el tiempo de una con otra. La de AstraZeneca ha sido evaluada y se ha visto que tiene una excelente protección más allá inclusive del cuarto mes. No hay trabajos que avalen esa técnica de una única aplicación, ni para la vacuna rusa, ni para ninguna vacuna china, sea la que hay acá o la que hay en Chile, por ejemplo, ¿no? Sinopharm o Sinovac. Entonces es muy importante acceder a la segunda dosis, ¿no? Es muy importante acceder a la segunda dosis. Ahora, el gobierno provincial anunció que está en tratativas traer la vacuna de Johnson & Johnson, que es una vacuna también adenovectorial, que se necesita solamente una sola dosis, y eso sería un impacto importantísimo para la población, ¿no? Y en cuanto a vacunas para menores, muchos nos preguntan ¿por qué no pueden ser vacunados los menores de 18 años? ¿Qué respuesta le podemos dar a la gente? Porque la única vacuna que fue probada en menores de 18 años es la vacuna de Pfizer. No hay ningún trabajo que avale su uso en menores de 18 años, ni con la de AstraZeneca, ni con la Sputnik, ni tampoco con la vacuna china, que son las vacunas que tenemos nosotros acá en nuestro país. La única que se puede aplicar en menores de 18 años es la vacuna de Pfizer, que ojalá algún día la tengamos, ¿no? Y la última, doctor, y tiene que ver con su profesión, espero que no vaya a violar el secreto profesional. ¿Le ha tocado atender a niños, estoy hablando de chicos entre 6 y 12 años, con COVID-19 y cómo reaccionaron? Sí, veo muchos chicos con COVID-19 y no casos sospechosos, sino casos confirmados, ya sea por biología molecular
o por detección de antígenos rápidos. No he tenido ningún paciente internado, felizmente. Responden, como le digo, Javier, como si fuera un síndrome gripal banal. Es muy importante que los pacientes pediátricos tengan el calendario de inmunización al día. Es muy importante que uno pueda acceder a la vacuna antigripal. Usted acuérdese que la vacuna antigripal tuvo un gran impacto sobre el COVID. Hay trabajos publicados que hablan de que del total de los inmunizados contra la gripe disminuye la incidencia de COVID en un 27%. Entonces la pregunta sería, ¿pero cómo? Si es una vacuna específicamente para influenza, ¿qué impacto puede tener sobre la COVID? Y la respuesta es que genera una respuesta inmune muy protectora, una respuesta inmune muy robusta y que, en definitiva, indirectamente a usted lo protege contra la COVID, ¿no? Eso ya está publicado, ¿no? Y ahora, doctor, y discúlpeme que le voy a hacer una pregunta más. Yo pienso en un menor. El menor siempre está atendido por mamá. Sí, Javier. Siendo COVID positivo, ¿cuáles son las medidas de prevención que tiene que tomar la madre? ¿O ya se la considera también enferma? No, no se la considera enferma, pero sí tiene que hisoparse. Usted acuérdese que más del 40% de la transmisión está dada por asintomáticos. Ese es el problema de esta enfermedad, ¿no? Yo escucho por ahí que dicen, bueno, si la viruela fue erradicada, ¿por qué no erradicaríamos esto? Y la respuesta es que no existe viruela asintomática y no existe tampoco ningún intermediario mamífero de la viruela. Acá tenés que más del 50% de la transmisión es dada por asintomáticos. Aquel paciente que no tiene síntomas y aún no teniendo síntomas transmite la enfermedad. Y por otro lado existen estos mamíferos intermediarios, sea el pangolín, sea dromedario, sea la civeta, cualquiera, ¿no? Entonces es muy importante saber que la única posibilidad que tenemos, Javier y Bárbara, es que lleguemos a la inmunidad grupal, inmunidad colectiva o inmunidad rebaño, como se llama, y podamos acceder todos a la vacuna, ¿no? En tiempo y forma. Ojalá así sea. Doctor, siempre es un gusto hablar con usted. Un abrazo grande y le deseamos que tenga un lindo día.